Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con ley de exponentes. El producto de bases iguales. Si tengo a la n multiplicado por a la m, producto de bases iguales, el resultado será la base a elevado a la suma de exponentes, n más m. Colocamos n más m. Algunos ejemplos para poder complementar. 5 al cuadrado multiplicado por 5 al cubo, observa que la base 5 es igual. Por lo tanto, voy a colocar la misma base 5 y voy a sumar los exponentes. 2 más 3. Vamos a colocar 2 más 3. Esto es igual a la base 5 elevado a la 2 más 3 a la 5. 5 a la 5. Siguiente ejemplo. 2 a la 3 multiplicado por 2 a la 4 por 2 a la quinta. Si observas, las bases son iguales. Por lo tanto, voy a colocar la misma base 2 y los exponentes los debo sumar. Es decir, 3 más 4 más 5. Colocamos 3 más 4 más 5. Y esto me resulta 2 elevado a la 3 más 4, 7 más 5, 12. 2 a la 12. ¿Correcto? Siguiente ejemplo. Producto de bases iguales. Observa que la base es x. X a la 5, x a la 7, x a la 4. Como la base es la misma, vas a colocar la misma base y los exponentes los vas a sumar. 5 más 7 más 4. Colocamos 5 más 7 más 4. Esto equivale a colocar x elevado a la 5 más 7, 12, 12 más 4, 16, x a la 16. Como te das cuenta, es bien simple, nada complicado. Vayamos a lo siguiente. A ver, la división de bases iguales. Si yo tengo acá, observa, bases iguales, voy a dividir a la n entre a la m. La base a se va a mantener, la base a se mantiene, pero los exponentes debo restarlo, n menos m. Acá obtengo n menos m. ¿De acuerdo? Algunos ejemplitos. Por ejemplo, 5 a la 7 entre 5 al cubo. Bases iguales, entonces quiere decir, voy a colocar la misma base y el exponente 7 lo resto con el exponente 3. Tendría 7 menos 3. El resultado sería 5 elevado a la 7 menos 3 sería 4. 5 a la cuarta. ¿Correcto? El 5 a la cuarta lo puedes dejar ahí o lo puedes desarrollar. ¿Correcto? Sigamos. 4 a la 10 entre 4 a la 5. División de bases iguales. Observa que la base 4 es la misma. Colocamos la base 4, el exponente 10, lo resto con el exponente 5. Tendríamos 10 menos 5. Y vamos a obtener la base 4 elevado a la 10 menos 5 a la 5. 4 a la 5. ¿Correcto? Ejemplo C. Observa que tenemos división de bases iguales. En este caso, la base es el x. Por lo tanto, voy a colocar la misma base x y los exponentes los voy a restar. 20 menos 7. Y voy a obtener x elevado a la 20 menos 7, 13. Como te has dado cuenta, los ejemplos son bien simples, nada complicado. Vamos a hacer una aplicación del siguiente problema. A ver, vayamos al problema número 1. Me dicen calcular el valor de a. Quiero que observes que tengo producto de bases iguales. Por lo tanto, voy a colocar la misma base 5, y recuerda que cuando tienes producto de bases iguales, los exponentes se deben sumar. Es decir, x más 4, el exponente x más 4, lo voy a sumar con el exponente 2 menos x. El exponente 2 menos x. Más el exponente menos 3. Voy a colocarlo acá, el exponente menos 3. ¿De acuerdo? Sigamos. Tengo acá el número 5 y empiezo a sumar. Si tú observas, el x con el menos x tienen signos opuestos. Entonces se van a cancelar. X y menos x se cancela. Y me va a quedar 4, exponente 4, más exponente 2. Y acá observa que tienes más por menos. Más por menos me arroja menos. Coloco acá el número 3. ¿De acuerdo? Sigamos.
El A será igual 5 elevado 4 más 2, 6. 6 menos 3, 5 al cubo. Desarrollando tendríamos que el A debe ser igual, recuerda que 5 al cubo será 5 por 5 por 5, 3 veces. 5 al cubo es 5 multiplicado por sí mismo 3 veces. Si el exponente vale 3, 3 veces lo multiplicas el 5. Y acá obtengo 5 por 5, 25. Por 5, 125. Por lo tanto decimos que el valor de A es igual a 125. Listo, vamos a colocar entonces que el valor de A vale 125. Como se ha dado cuenta, no es nada complicado, es bien simple. Sigamos con un siguiente ejemplo. Problema número 2. Nos piden calcular el valor de B. Vamos a resolver de la siguiente manera. Para ello, primero vamos a recordar las siguientes expresiones. 3 elevado a la x más 5 equivale a colocar 3 elevado a la x, 3 elevado a la x, multiplicado por 3 a la 5. Recuerda que el producto de bases iguales, los exponentes se suman, x más 5. ¿Correcto? Sigamos. Si usted tiene 4 elevado a la x más 3, vas a colocar 4 elevado a la x, 4 a la x, multiplicado por 4 a la 3. 4 elevado a 3. Recuerda que el producto de bases iguales, los exponentes debemos sumarlo. En forma similar, 2 a la x más 5, podemos colocar de la siguiente manera. 2 elevado a la x, multiplicado por 2 a la 5. 2 a la 5. Recuerda que el producto de bases iguales, los exponentes debemos sumar, x más 5, ahí lo tienes. Entonces vamos a hacer esa aplicación en el problema. A ver, observa que tienes 2 a la x más 1. Podemos colocar de la siguiente manera. 2 elevado a la x por 2 a la 1. Colocamos 2 elevado a la 1. Más 2 elevado a la x. 2 elevado a la x multiplicado por 2 al cubo. 2 elevado al cubo. Simple, nada complicado. Sigamos. 2 a la x, 2 elevado a la x, observa 2 a la x por 2 a la 2. 2 a la 2. ¿Correcto? Señores, observen que el término 2 a la x, 2 a la x, 2 a la x se repite. Si tú observas en la parte superior el factor 2 a la x, 2 a la x y la parte inferior 2 a la x, se puede simplificar. Es decir, estos tres se eliminan. 2 a la x, 2 a la x, 2 a la x se simplifica. Y me va a quedar 2 elevado a la 1. 2 elevado a la 1 más 2 al cubo. 2 al cubo o 2 a la 3. Sobre, acá me queda 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. ¿Correcto? Veamos. 2 a la 1 me debe dar 2. Más. Recuerda que 2 al cubo es una potencia y equivale a multiplicar el 2 3 veces. 2 por 2 por 2, que me arroja 8. Por lo tanto, 2 al cubo sería acá 8. Entre 2 al cuadrado es multiplicar el 2 por sí mismo 2 veces, porque el exponente vale 2. Esto sería 2 por 2, 4. Y acá tendríamos 2 más 8 igual a 10 entre 4. Se puede simplificar mitad, mitad, mitad y mitad. Mitad de 10, 5 y mitad de 4, 2. Por lo tanto, el valor de B viene a ser 5 sobre 2 o 5 medios, así como lo observas. Bueno, jóvenes, como se han dado cuenta, no es nada complicado, solamente hay que practicarlo. En la pantalla estará mi correo de contacto y en la descripción también lo puedes encontrar, ¿no? Cualquier comentario será bienvenido. Bueno, jóvenes, entonces vamos a continuar ya en una siguiente clase. Muy bien.